Buenas noches. Doy inicio a la grabación del módulo que me correspondió en este caso, que es el capítulo 8, solución de problemas de red. Es una parte importante porque pues hay que tener claro, no siempre la red va a funcionar de una manera óptima o correcta, y tenemos que tener en cuenta pues cómo es el paso a paso o los procedimientos como básicos que debe tener para como administradores de red, empezar a darle solución a esos problemas pues típicos, ¿no? A ver, iniciamos con una actividad en clase. Listo, la documentación en la red, pues es importante tener de antemano la configuración de los en archivos, la configuración de toda la red, diagramas de topología físicas y lógicas. Eso quiere decir como una topología, es como un mapa fácil donde esté como el switch, el router, los equipos, los computadores, que tenga qué puertos se conectan, cuáles son las direcciones IP, más o menos, o similar a como está planteado los archivos del packet tracer, así que sea fácil de entender para que una persona ajena a nuestra red o otra persona no nosotros mismos la podamos entender de una manera muy fácil. Y datos estadísticos de la normalidad de la red para saber dónde puede estar el inconveniente. Esos archivos pueden ser de archivos de configuración de la red, los tipos de dispositivos asignados, eh, imágenes, el nombre del dispositivo, ubicación, etcétera. Archivos de configuración final, pues la direccionamiento, el nombre del dispositivo, sistema operativo de la versión, etcétera. Como les decía anteriormente, los diagramas de la topología de red es una de las eh, formas fáciles de informar a nosotros mismos o a otras personas ajenas a la red, que comprendan fácilmente cómo está diseñada nuestra red. Podemos ver un ejemplo de cómo está, en qué rack está, Ethernet, bueno, armario del cableado estructurado, que nos dice que esto es un rack, donde hay un router y dos switches, está un computador, al puerto tal, bueno. Esto ya es una topología física, donde muestra pues de una manera similar, pero a qué puerto va a conectar, al giga 00, al serie 000, con el IP tal, este es el IP tal, bueno. Esto es una topología de red física y lógica. Establecimiento de una línea de base de red. Esto permite como de antemano saber, por ejemplo, cómo es el funcionamiento normal de la red. Esa es como la línea base. ¿Cómo funciona normal? Para cuando se dañe, no, está fallando o poder tener como un punto de base comparativo para cuando falle. Y empezar a decir, bueno, listo, ¿cuántos equipos hay normalmente? Tantos. Uy, hay menos, falló por este lado. ¿Dónde ocurrió? Bueno, ¿cuáles equipos se fueron? Y empezar así como a analizar y empezar a dar una solución. Ya se tiene como de antemano también claro los paso a paso para restablecer esta línea base. Entonces, pues los pasos es determinar qué tipos de datos se deben reunir, identificar los dispositivos y los puertos de interés, los más importantes, como los routers que conectan entre ellos la red, los servidores, los switches, la terminal de administración, la duración de la línea de base, porque tiene que tener también claro eso, medición de los datos. Al empezar a documentar, nosotros tenemos que saber ciertos parámetros para empezar de datos o para empezar a dar este tipo de soluciones. Hay comandos, perdón, que en la aplicación del sistema operativo de los routers y los switches nos pueden empezar a ayudar a generar ese tipo de soluciones. Este comando, pues uno que lo usamos muchísimo es el pin, empezar a determinar si hasta la capa de red del modelo OSI, física, enlace de datos y red, está bien. Con un pin fácil uno puede hacer eso, pues que como que retorna ese pin. Tracer out y telnet, y como el comando show. eh, los que más usamos en Linux, perdón, en el sistema operativo de Cisco es el show IP interface div, show IPv6 interface div, mostrar el estado activo, inactivo y las direcciones IP. Hola, soy Cortana y Los estoy aquí comandos, para ayudarte.
Show IP router, show IPS router, el comando show cdp neighbor detail sirve para, me muestra los comandos que están, los routers que están conectados alrededor directamente con mi router. Selecciona el icono de sonido. Si necesitas un lector. Aquí nos muestra un listado de comandos básicos para la medición de los datos, y eso es una aplicación también que nos ayuda como línea de base para medir estos datos. Es una ventaja, 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 perfecto. Procedimientos generales de resolución de problemas. Eh, este es como el paso a paso, pues. Eso es un diagrama donde me muestra, pues, uno, en este caso la etapa, una recuperación de los síntomas, aislación del problema, implementación de las medidas correctivas. Y listo. Aquí está como el paso a paso en un diagrama donde nos muestra por toma de decisiones cómo se puede solucionar el inconveniente. Recopilación de los síntomas. Al tener todos los síntomas del inconveniente ya recolectados, debemos analizar la información para empezar a proponer hipótesis, pues generar primero la hipótesis y empezar a generar soluciones, verificar las causas posibles y generar la solución. Entonces estos son 5 pasos que determinan esa recopilación de los síntomas, pues la recopilación de la información, determinación de propiedad, si está dentro de la organización o por fuera, la limitación del alcance, hay que determinar en qué capa del núcleo está, si de distribución o de acceso. En la capa del núcleo de distribución o de acceso, pero la recopilación de síntomas de dispositivos sospechosos, documentación de síntomas. Esta documentación de síntomas, pues hay que hacer ya uso de los comandos antes mencionados. Preguntas a usuarios finales también es importante, porque pues con ellos empezamos a determinar, o ellos nos pueden dar información que sin que ellos sepan nos pueden ayudar a generar, a verificar cuál fue el inconveniente y generar la solución, sin datos como muy técnicos para ellos. Son preguntas pues recurrentes o pertinentes más o menos al problema, sin tocar datos técnicos para no haber confusiones. Identificar los comandos a recolectar. Uso de modelos en, en capas para resolución de problemas. Hay dos capas que nos muestran como referencias para saber en dónde se aplican inconvenientes. Ese es el modelo OSI y este es el TCP/IP comparado con el modelo OSI, ¿no? El modelo OSI vemos pues que el usuario final sí interfiere o aplica o está en ese momento, por ahí dejan los datos y llega a ser el usuario final en las capas de aplicación, presentación y sesión. Las capas de transporte y de red interfieren incluyen pues en esta capa el router y los switches de multicapa. El enlace de datos es un switch estándar, y en la física concentrador, hub, y aparte dispositivos no lógicos, cableados estructurados, ese tipo de cosas. Aquí se ve una comparación real de el modelo OSI y el TCP/IP, que es el que se implementa, porque el modelo es como una referencia, ¿no? Entonces, aplicación, presentación y sesión, esta aplicación, transporte y red, soporte e internet, aquí cambia esto, y enlace de datos y físicas es al acceso a la red. Entonces, aquí están los dos modelos. Métodos de resolución de problemas. Hay distintos métodos que ya pues, sí, creo que por lógica a veces no lo haría uno así, pero pues ya está como implementado. Entonces sería, según el modelo,
de manera ascendente, descendente o divide y vencerás. Pues son los tres que están planteando acá. El método ascendente pues es empezar a verificar desde la parte física, ¿sí? Y empezar a subir el enlace de datos, red, transporte, aplicación según el modelo que se esté utilizando. El descendente es pues como dice, de arriba para abajo, ¿no? Desde el usuario final hasta abajo, hasta la capa física. El divide y vencerás lo muestra aquí en la capa 3, donde se puede empezar es directamente al atacar el problema donde según más o menos comience, pues, en la capa de transporte o en la capa de red o en la capa de enlace de datos, si ya se tiene algo de antemano dicho. Otros métodos de solución de problemas pueden ser también configuración, versiones de software, propiedades del hardware y otros dispositivos que son como ajenos a la configuración de la red, por decirlo así. Y pueden también tener inconvenientes para el usuario final, que pues como que es transparente o independiente o ajeno a este tipo de inconvenientes. Necesitas que se le solucione o que trabaje en lo que ellos hacen. Aquí nos muestran un ejemplo, bueno, pautas para seleccionar un método de resolución de problemas, ¿no? Para resolver rápidamente los problemas de red, tómese el tiempo para seleccionar el método más eficaz de resolución de problemas de red. Se está mostrando como un análisis de cuál se debería tomar más rápido. Por ejemplo, ahí nos muestran un ejemplo. Dos routers IP no intercambian información de routing. La última vez que ocurrió este tipo de problemas se trató de un problema de protocolo. Por lo tanto, elija el método de resolución de problemas, divide y vencerás. Un análisis revela que hay conectividad entre los routers. Entonces empieza uno a, como hay conectividad entre los routers, a verificarlo con los comandos que puede estar sucediendo. Si puede ser un inconveniente por IPs o configuración. Métodos de resolución de problemas en una actividad. Que no la vamos a hacer. Conceptos IP-SLA. A ver, IP-SLA, en este caso es... Bueno, no recuerdo la verdad la traducción de esta sigla, pero es una aplicación de Cisco que lo que hace es generar tráfico para medir rendimiento entre dos dispositivos de una red o de varias en una multired o en una ruta de la red, en este caso, de dos puntos. Envía solicitudes ICMP al servidor o a pues, que se haya configurado. La configuración de este aplicativo se hace de esta manera. Show IP SLA application. Ese es el comando en el que se hace. Lo que hace es su supervisión de disponibilidad, la estadística de pérdida de paquetes, supervisión de rendimiento, latencia y tiempo de respuesta, operación de red, conectividad completa. Me muestra cómo Show IP SLA application, y aquí empiezo a configurar lo que yo desee para como configurar esto que yo quiero, estas posibilidades. Configuración de IP SLA de ejemplo. Entonces se va a configurar. Configure terminal para entrar a modo configuración. IP SLA 1, debo darle un nombre a este monitoreo, en este caso el número 1. ICMP-hecho 192.78.1.5. Tengo que darle la frecuencia y exit lixo. Aquí ya quedó configurada. La verificación de la configuración del IPSLA se hace por medio del comando show IPSLA configuration y el número que le dimos. Ahí me lo está pidiendo. Show IPSLA configuration. Show IPSLA statistics. Aquí hay una práctica de laboratorio.
ya las descargué y estoy próximo a hacerlas. A ver, aparte de esta herramienta que teníamos en cuenta por medio de Cisco, hay otras herramientas de resolución de problemas eh, disponibles en la red, gratuitas, otras pagas. Aquí está que dice herramienta de sistema de administración de red NMS, base de conocimientos y herramientas de línea de base. Estas se encuentran en la página de Cisco y las probé algunas. Yo ya estuve mirando, algunas son gratuitas. Aquí están todas las herramientas y la línea de base, detalles de la línea de base, donde me da estadísticas. Analizador de protocolos. Eh, este software también lo que hace es analizarme los protocolos de una red. Yo lo instalo y empieza a capturar paquetes donde me empieza a mostrar los protocolos que están en ese momento enviándose por la red para mostrarme estadísticas y poder monitorear y verificar con, con, con estas estadísticas dónde puede ser o cómo puede ser el problema o si está funcionando bien, porque pues es un monitoreo y control, mejor solución. Herramientas para la solución de problemas de hardware. Bueno, como no solo software sino hardware también el que puede estar fallando, como en cuestión física, vemos varias herramientas que nos pueden ayudar para empezar a generar este tipo de soluciones. Perdón. Como son los multímetros digitales, el Flux 179, que es el que se está mostrando aquí en la pantalla, pues sirve para medir continuidad entre cables, voltaje AC y DC, transistores, pero bueno, creo que en la red lo utilizaremos para medir voltajes de entrada, de salida y voltaje DC. Los probadores de cables, que pues ahí sí hay varios, en marcas, bueno, aquí me está hablando también del Club Link Runner, estos son los que sugiero, los que muestran como ejemplos de la plataforma de Cisco, pero pues en sí no creo que haya inconveniente con usar otro tipo de marcas. Normalmente nosotros usamos o se debe usar es el del RJ45 para el cable, para el conector, para el cable UTP, para el conector RJ45, que es como el que más usamos. Analizadores de cable. Mira que este probador de cables. Este es el analizador de cables. Esto ya me muestra como latencia, pérdida, metros de largo, cuánto se demora en viajar el paquete. Es como más sofisticado y muestra. Esto es como cuando uno ya entrega una red a un cliente y quiere certificar ese cable. Entonces yo lo estoy certificando con este analizador de cables y me está informando pues cómo queda, ya cuando está digamos con una cometida o algo así. Analizadores de red portátiles, solucionar problemas de red conmutadas y VLAN. Al conectar a la red en cualquier parte de red, el ingeniero de red puede ver el puerto switch al que se conecta el dispositivo. Eso es aún más avanzado. La verdad no lo había visto. Dispositivos y software Cisco NAM. Network Analysis Module NAM. Puede ser un dispositivo o un software, como se muestra en la figura 5. O sea, estos dispositivos son para eso, para generar y analizar herramientas de solución de problemas de hardware. Y estas son las interfaces, o sea, esta es la interfaz del NAM, o sea, el Network Analysis Module de Cisco, donde se va a ver los datos que viajan, bueno, diferentes estadísticas que me muestra el software o la aplicación. Resolución de problemas con un servidor Syslog. Resolución de problemas con un servidor Syslog. Syslog es un protocolo simple que un dispositivo que conocido como cliente Syslog usa para enviar mensajes de registro basados en texto a otro dispositivo IP. El servidor de Syslog actualmente se define como RFC 5424. Me muestra que lo puedo hacer por consola, línea de terminal, registro de bucle, traps de. Estos son como paquetes. Y Syslog. O sea, Syslog es como un archivo también que me muestra como una bitácora donde se va guardando la información así con tiempos, fechas y horas, donde puede ir pasando lo que haya pasado.
me muestra emergencias también o alertas que se presenten en la configuración. Limitación a los mensajes de servidor system. Actividad, agentes con resolución de problemas. Resolución de problemas de la capa física. La capa física se transmite en bits desde la computadora a otra y regula la transmisión del flujo de bits a través del medio físico. Es la única con propiedades físicamente tangibles como cables, tarjetas y antenas. Se pueden presentar problemas como rendimiento. Los síntomas frecuentes de los problemas de la capa física se incluyen en el siguiente listado: el rendimiento inferior a la línea de base, pérdida de la conectividad, un cable se rompe o falla o lo corta, se suelta, cuellos de botella o congestión en la red, tasa de uso de CPU elevadas, mensaje de error de la consola, y los incidentes comunes, por ejemplo, problemas relacionados con la alimentación de estos dispositivos, fallas de hardware que se dañan las tarjetas o las interfaces de red, fallas de cableado que se pueden dañar, digamos, ya porque los usan mal o por el tiempo de uso. Ruido, en este caso el ruido es la interferencia electromagnética, se conoce como ruido. Puede generarse desde ondas de radio como la FM, también la policía, seguridad de edificios, por aviones de aterrizaje automático, etc. Errores de la configuración de la interfaz también puede ser, o es un incidente. Superación del límite del diseño, ya cuando llega nuestro diseño llegó hasta el límite, pues porque ya se amplió hasta donde lo habíamos planeado. Sobrecarga de la CPU también, pues el procesador tiene hasta cierto límite también. Resolución de problemas de la capa de enlace de datos. Entonces los síntomas son falta de comunicación, falta de funcionalidad o conectividad en la capa de red o en las capas superiores. Funcionamiento de la red por debajo de los niveles de rendimiento de la línea base. Difusiones excesivas. Mensajes de consola. Pueden ser estos o errores de encapsulación, errores de asignación de direcciones, errores de entramado, fallas o bucles del STP. Resolución de problemas de la capa de red. Entonces, los síntomas frecuentes son la falla de una red, cuando esta no funciona entre routers, rendimiento por debajo del nivel óptimo. Los siguientes son algunas de las se debe explorar la atención al posible problema que involucre protocolos de routing en esta capa de red donde están los routers. Entonces, problemas de red generales, problemas de conectividad, tablas de routing, problemas de vecinos, de neighbors, bases de datos de topología. Resolución de problemas de la capa de transporte, ACL. El flujo de tráfico puede ser, o estos son los síntomas: flujo de tráfico, orden de entrada de control de acceso, las ACL, DNN implícito, direcciones y máscara wildcard IPv4, selección de protocolo de capa de transporte, puerto de origen destino, uso de la palabra cable established, protocolos poco frecuentes. Aquí nos dan una clave importante para esto, que es el uso de la palabra lock en un comando para averiguar las operaciones de ACL en las entradas de ACL. Esta palabra clave le al router que coloque una entrada en el registro del sistema cada vez que haya una coincidencia con esta condición de entrada. El evento registrado incluye los detalles del paquete que coincidió con el elemento de la ACL. La palabra clave lock es específicamente útil para resolver pruebas y también proporciona información sobre los intentos de intrusión que la ACL bloquea. Resolución de problemas de la capa de transporte. NAT,
para IPv4. Existen varios problemas con NAT, protocolo NAT. Falta de interacción, problemas comunes entre DHCP y el tunneling. DHCP y tunneling. Algunas, o bueno, otros inconvenientes y pueden ser algunas de estas tecnologías se excluyen de la siguiente manera. El PU y el DHCP son ambos protocolos que administran asignación automática de direcciones IPv4. Direcciones IPv4. El DNS, SNMP, protocolos de cifrado y túneles. Todo eso puede ser por mala configuración del NAT, inicialmente el protocolo NAT. Aplicación de problemas de capa en la capa de aplicación. Entonces, la mayoría de estos protocolos en la capa de aplicación son servicios para los usuarios. Los protocolos de la capa de aplicación normalmente se usan para la administración de la red, transferencia de archivos, los servicios de archivos distribuidos, la emulación de terminales y el correo electrónico. Con frecuencia se agregan nuevos servicios para usuarios como VPN y VoIP. Entonces, el SSH, Telnet, HTTP, FTP, SMP, POP, protocolos de implementación de red, SNP, DNS, sistemas de archivos de red, NFC. Los tipos y síntomas y cosas dependen de la aplicación de la red, de la aplicación real propiamente dicha. Actividad en clase. Componentes de la resolución de problemas de conectividad de extremo a extremo. Perdón ahí de antemano porque pues mi conexión a internet no es muy buena. Entonces, componentes de la resolución de problemas de conectividad de red de extremo a extremo. Entonces, diagnosticar y resolver problemas de red es una actitud esencial para los organizadores de red. No existe una única receta, hay que tener en cuenta esto, porque pues, no todas las redes son iguales, no todas las redes están ni mal diseñadas ni bien diseñadas. Cada quien tiene como, no hay una forma exacta de diseñar una red, cada quien hace pues como quiera, tener en cuenta ciertos parámetros, que eso lo vemos es al inicio de la red, analizando que cuánto posiblemente vaya a crecer y pues, para así mismo empezar con él a crear el direccionamiento. Hay un paso a paso de cuáles pueden ser las soluciones en un ejemplo que nos dan como problema para la resolución de problemas de conectividad de extremo a extremo. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya la veremos cada quien cuando vaya o llegue a este capítulo. Problemas de conectividad de extremo a extremo que inicia la resolución de problemas. Aquí me indica pues que se deben usar los comandos mencionados anteriormente para desde el computador del usuario final empezar a generar problemas. Comandos ping y tracerout se muestran pues para empezar a evidenciar cuáles son los inconvenientes y es en qué capa puede ser. Con este ping y tracerout me muestra pues ping a una dirección IPX. Yo le puedo enviar un ping para que me lo vuelva y si este me responde en un tiempo estimado, quiere decir que la capa 1, 2 y 3 del modelo sí están bien, la configuración bien del router, de los switches, y que el cableado por donde pasa o sea, la cuestión física ya, password y cableado estructurado, etc., está bien. Comando tracer al comando ping, comando tracer, más que todo me habla aquí en este caso de estos comandos. Aquí me está mostrando el ping a esta IP, que me está replicando, me está rebotando el tiempo, los bytes, o sea, este bytes es el tamaño del ping que yo estoy enviando. También lo puedo configurar aquí por consola con los comandos, el tiempo que se demoró en rebotar, en devolverse. Comando tracer me está diciendo los saltos que hace ese ping para llegar y devolverse. Estos son las direcciones de los routers. O sea, este es a un pin a una dirección IPv6. Entonces, paso 1, verificar la capa física. Para verificar la capa física tengo comandos que me hacen eso, o me ayudan o me dan las herramientas para hacerlo. El show process CPU, show memory, show interface. A ver, los resultados de acción de finalización indican varias estadísticas importantes que se pueden revisar. Descartes de la cola de entrada, descartes de la cola de salida, error de entrada, error de salida.
Paso 2, revisar las incompatibilidades de duplex. Eso es un error a veces de incompatibilidad de cableado de extremo a extremo. A ver, las conexiones punto a punto son la norma del uso de hooks y la operación half duplex asociada a estas es menos frecuente. Eso significa que en la actualidad la mayoría de los enlaces Ethernet operan en modo full duplex, y que si bien se consideraba que las colisiones eran normales en el enlace Ethernet, hoy en día las colisiones suelen indicar que la negociación de duplex falló y que el enlace no opera en el modo de duplex correcto. El estándar Giga Ethernet IE802.3AB exige el uso de las autonegociaciones para velocidades de duplex. Esto se configura en la NIC al inicio y al fin. Normalmente aquí que tenga autonegociación la NIC, esta es la tarjeta de red. Entonces, se recomienda la autonegociación de velocidad y de duplex. Si la autonegociación pasa, configura manualmente la velocidad entre los extremos conectados. Los enlaces Ethernet de punto a punto siempre se deben ejecutar en modo full duplex. El semiduplex es inusual y solo puede encontrarse cuando se usan concentradores heredados. Este es un ejemplo de resolución de problemas. Paso 3, verificar el direccionamiento en capa 2 y capa 3 de la red local. A ver, tabla de ADP DP4 con el comando ADP de Windows, muestra y modifica las entradas de la caché ADP. Eso se usa en el computador, ¿no? En consola del computador, CND o coma. Tabla de vecinos de IPv6, Match Interface IPv6 Show Neighbor. Tabla de direccionamiento MAC del switch, asignación de la red de VLAN, ejemplo de resolución de problemas que está en el gráfico. Sí. Verificar el gateway predeterminado. Esto se configura en el computador también. Puede ser que, digamos, no esté navegando, todo esté configurado bien, es porque tenemos una falla en la configuración en el computador. Utilizamos comandos show IP router, show print, router print de Windows para verificar la presencia de gateway predeterminada en IPv4. De igual manera, un ejemplo de cómo resolver este tipo de problemas. Verificar la ruta correcta. Verificación de la ruta correcta. Tenemos que tener en cuenta esto. Se usa el comando show IP router para examinar la tabla del routing IPv4. Redes conectadas directamente, host locales, rutas estáticas, rutas dinámicas, rutas predeterminadas. Verificar la capa de transporte. En este caso se usa telnet, el comando telnet es el que más se usa en este caso para verificar la capa de transporte. Verificar las ACL, la lista de acceso, en el paso 7. Utilizamos los comandos show IP access list, show IPv6 access list, show IP interface, show IPv6 interface. Verificar los DNS también con el pin o telnet. Utilizamos también el comando show roaming config, nslook para visualizar la información de la asignación de nombre de dirección en una computadora de Windows. Una actividad con packet tracer, otra actividad con packet tracer, otra actividad con packet tracer, y el desafío de resolución de problemas. Este es conclusiones, actividad en clase, elaboración de registro, desafío de introducción de actitudes, capítulo 8, solución de problemas. Conclusiones. A ver, este sí pretende pues como leerla toda para los administradores de red, para que los administradores de red puedan monitorar y resolver problemas de la red. Se debe tener en cuenta un conjunto de complejos de documentación de red de SSL actual que incluya los archivos de configuración, diagrama de topología física y lógica y nivel de requerimiento de las líneas de base. Debemos tener claro el modelo OSI o modelo TCP/IP,
para tener claro dónde está presentándose el inconveniente o el problema. Tenemos que tener en cuenta y a la mano también herramientas de software y hardware o incluirlas en nuestra red de software y hardware antes de, pues para poder tener como herramientas para generar soluciones cuando se nos presenten inconvenientes. De la misma manera, multímetros o probadores de red. Eh, Eso es todo. Esas son las conclusiones del capítulo del capítulo 8 de conexiones de redes. Muchas gracias, espero les sirva y pues daremos inicio entonces a la resolución de los laboratorios.